Bueno, es muy importante el conocimiento de la historia porque nos permite conocer nuestra propia identidad nacional y la identidad de nuestros pueblos. De manera que muchos de los errores que se cometen justamente porque no se conoce la historia. El que conoce la historia no cae en los mismos errores del pasado. Por eso es muy importante el conocimiento de la historia. Ok, aquí estamos exactamente en el límite entre San Pablo y San Isidro de Heredia. Esto se llama, en este lugar exacto, este es un desfogue natural que básicamente desagua las aguas que vienen de esta parte alta durante el invierno. Durante el verano generalmente se mantiene seca la quebrada, precisamente por eso se llama quebrada seca. Y es hasta la parte de las crucitas, que más adelante vamos a estar por ahí si Dios quiere, el límite natural entre San Pablo y San Isidro. Esta iglesia de San Pablo de Heredia se construyó en 1863. Antes los vecinos de San Pablo tenían que ir a misa a Heredia y desde luego a enterrar sus muertos a Heredia. Esta iglesia en 1863 era una ermita, o sea que no tenía su propio sacerdote. Esta iglesia tiene una gran historia. Esa portada que usted ve ahora no la tenía la iglesia al principio. Esa iglesia era una iglesia modesta, de adobes, de techo de teja, no tenía cielo raso porque la misma tabla que sostenía la teja servía de cielo raso. Y en 1870 se le hizo una reforma y de esa reforma resultó esta portada que tiene la iglesia y pusieron un santo arriba que era el apóstol San Pablo. Ese apóstol San Pablo estuvo ahí desde 1870 que la pusieron y que era obra de don Fadrique Gutiérrez, hasta que llegó un sacerdote hace como unos 8 años que seguro no le gustó la obra de Fadrique y la soguió y la tiraron al suelo. Es una gran lástima que ese primer santo, obra de Fadrique, que ya quedan muy pocos, lo hayan destrozado así y ahora pusieron ese delgadito que está ahí, que en nada nos recuerda al impetuoso Pablo. Bueno, el Cantón de San Pablo surgió como diríamos ahora, por un movimiento popular. El distrito de San Pablo estaba totalmente abandonado. Las calles que ustedes ven hoy que están asfaltadas alrededor de la escuela y alrededor de la iglesia eran calles llenas de zacate. Ahí en esas calles de zacate pastaban los caballos y las vacas de los vecinos de San Pablo. Las calles eran de tierra, la electricidad apenas llegaba a los que vivían en la carretera principal. El agua aquí era imposible, ¿verdad? Casi que faltaba casi que todo el tiempo, había que almacenar el agua, o a veces repartían agua porque no había agua. Entonces todas esas condiciones llamaron a un grupo de vecinos a organizarnos para pensar que eso tenía que cambiar. Y
pensamos que si hubiera un organismo local, si hubiera una municipalidad que velara por los problemas de la comunidad, esos problemas se podrían resolver. Y se logró crear el cantón en 1961. Y a mí me tocó por inopia, ¿verdad?, ser el presidente municipal, porque nadie quería meterse en ese problema. Como todo, ¿verdad? Es muy bonito hacer todo el movimiento, pero cuando ya hay que asumir aquello, ya como que mucha gente no se quería meter en el asunto. Los turnos antes muy bonitos se hacían allá en lo que ahora es el parque. Eso era una plaza grandota y ahí se ponían de ahí todo lo necesario para realizar el turno. Eran muy lindos y ponían un paso dobles, que bueno, lindísimos, y mucha música linda. Y las parejillas se subían arriba al Altozano, en una parte que hay ahí arriba, por donde queda la iglesia, y era lo más bonito. Ya se puede comenzar. Sí, se puede empezar. Bueno, me preguntan ustedes de las fiestas, ¿verdad? Porque así llamábamos nosotros las fiestas. Las fiestas las hacían casi apartando un poquito la cuestión de la iglesia en las pulperías. Habían dos pulperías aquí en San Pablo. La de Albino Chacón sí está, la otra no está, la que había antes. Y en ese día hacían partidos de fútbol. Y voy a imitar esa cuestión de decir, pero ya la verdad en ese tiempo se peleaba mucho. Caramba, y la gente peleaba que era en cantidad. Y venían gente de afuera, venía mucha gente de afuera. Después de que esas fiestecitas pasaban, seguía lo de la iglesia. La iglesia sí tenía un poquito más de orden, pero lo que era la cuestión de las fiestas de las patronas de afuera, que no eran de la iglesia, es así como les digo. Claro que en ese tiempo había menos gente que ahora hay más gente. Pero viera cómo gozaba uno más bien donde los pleitos y toda esa cuestión, y ahí uno estaba jovencillo, hace 70 años, lo que le estoy hablando es como de 70 años más o menos, y cómo gozaba uno cuando veía a la gente con esas chichotas en la frente allí. Y eso es lo que les puedo decir yo, ¿sí? Ya, empezando por las tácticas, ya no son las mismas, ya son, antes eran 5 delanteros, 4 defensas y solo ahora lo que llaman los volantes. Ya antes era un solo hombre, que era el que le decían el centro half, porque antes solo en inglés antes era una cona y ahora es un saque de esquina, ya todo ha cambiado. Aquí en San Pablo de Heredia hubo escuela desde la época de la colonia y durante todo el siglo XIX. Lo que pasa es que no era una escuela como la vemos hoy formalmente construida para esos efectos, sino que las clases se daban en casas particulares que se alquilaban para usarlas como escuelas. La primera escuela que hubo en San Pablo era una escuela de adobes grande, estaba ya en aquella esquina. Ahí estudiaron nuestros más viejos vecinos, digamos nuestros padres, todos hicieron las primeras letras en esa escuela. Sin embargo, esa escuela dejó de funcionar porque en 1824 hubo unos temblores muy fuertes que se sintieron en todo el Valle Central. Entonces, en 1927 se creó esta escuela que era muy pequeña en ese tiempo. Ahí hice yo mis primeras letras en esta escuelita. Ya después se fue ampliando, pero al principio era una escuela bastante pequeña.
lleva el nombre de don José Ezequiel González Vindas porque don Ezequiel fue la persona que se preocupó profundamente por construir aquella primera escuela y por otras cosas de San Pablo de Heredia. Era un hombre bondadoso, como pocas personas he conocido yo en la historia de este pueblo. Por eso pues se decidió ponerle a esta escuela el nombre de don José Ezequiel González Vindas. Bueno, esa parte donde estamos aquí nosotros, justamente, pegando allá con la malla, todo esto era campo de agricultura, incluyendo este pabellón que fue construido en la administración de Francisco Orlich, pabellón de aquí. Podemos verlo ahora. Tenemos que ir al fondo porque de las informaciones que tenemos, este pabellón no era parte del edificio antiguo. Se hizo un adicional, pero desde luego que hace muchos años. Pero lo que les enseñé ahí es en realidad el edificio antiguo.